quiero que me acompañe al libro, o mejor todavía no me acompañe. Yo se lo voy a leer, usted lo anota para que lo busque. Tengo un mes con algunos versos, las discípulas lo van a corroborar porque se los he mandado por mensaje, se los he predicado, como un mes con varios versos que tienen rondando mi corazón, ¿no? Se los leo, usted los puede buscar, se los voy a leer en otra versión, pero Mateo 5:8, tu versión dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios para todos dice, afortunados los que tienen corazón puro. Diga conmigo, puro, porque ellos verán a Dios. Todo esto empieza por este verso, Proverbios 22:11. No sé si el comité de convención recuerda este versículo, pero dice, el que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. ¿Sí recuerda? El que ama la pureza de corazón. Luego empecé a leer Tito, bueno, esos dos versos llegaron a mi corazón y empecé a leer el libro de Tito. Me encantó Tito. Estaba entre predico en Tito, predico aquí, pero, o sea, me sentí me encantó el libro de Tito. Tito era el pastor de la iglesia de Creta, una ciudad así, si la contextualizamos, Las Vegas y Creta, una gente terrible. Pero el apóstol Pablo en el verso 15 dice, para el puro, todo es puro. Y viene hablando en un contexto de rebelión, de murmuración, de pecado. Y él termina diciendo, para el puro, todo es puro. Y yo les quiero hoy compartir cuidando la pureza de mi corazón. Así se llama el mensaje, cuidando la pureza de mi corazón. Este mensaje el Señor me lo da y no lo quiero hablar para que usted sepa, porque más adelante le voy a contar un poquito de lo que Dios ha permitido en estos últimos años que viva. No lo vengo a hablar desde el qué pura de corazón soy. Lo vengo a hablar desde el proceso que Dios me ha permitido vivir estos últimos meses, estos últimos años, con respecto al corazón. Porque si me acompaña el libro de Jeremías, puede anotar la cita 17, del verso 9 al 10, que esta semana recibimos unos devocionales. ¿Dónde están las esposas? ¿Cuántas han recibido? ¿Verdad? Ese grupo está activo allí, de verdad que los esposos, si la esposa no está cambiando, se nos acerca cualquiera de las pastoras, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Pero nos recibimos un mensaje acerca de este versículo tan poderoso. Jeremías 17, del 9 al 10, habla de lo perverso y engañoso. Diga conmigo, perverso y engañoso que es nuestro corazón. Y eso se resume en que tú y yo somos pecadores. ¿Cuántos pecan? Ese es el resumen. Tú y yo pecamos. Tú y yo tenemos pecado. Y un poquito de lo que el Señor, bueno, esta semana de verdad ha sido como que definitivamente este es el mensaje que tú quieres compartir, Señor, porque empecé a leer un libro sobre la maternidad. Y cuando empiezo a leer el libro y empiezo a ver lo que enseña el libro, porque es como las madres de la Biblia hablan a las madres de hoy. Nada más me quedé en las primeras hojas acerca sobre Eva. ¡Wow! Me voló la cabeza y dije, ya va, esto tiene que ver con lo que el Señor me ha estado hablando de la pureza de corazón. Y empecé como que todo, y después el Señor terminó hablándome y al final se va a dar cuenta de que de esto y todo tenía que ver. Y fue como, Señor, cuando el pastor me dice para predicar, este es el mensaje. Esto es lo que tú quieres hablar, esto es lo que tú quieres decir a la iglesia. Y acompáñenme al libro de Génesis capítulo 3. ¿Por qué nos es tan difícil, amado, cuidar nuestro corazón? ¿Por qué nos es tan difícil? ¿Usted no se ha preguntado eso? Es que yo no quiero sentir esto por fulano, ahorita las esposas. Es que yo quiero amarlo. Claro, hay unos que no se dejan amar, ¿no? Pero es que yo quiero amar a fulana. Es que yo quiero ser generoso. Es que yo quiero, sí saben, todo lo que uno bueno quiere ser, pero no puedes. Porque esa naturaleza pecaminosa está ahí.
ese corazón engañoso. Y es entonces cuando, como las esposas, creemos que todo es culpa del otro, ¿sí? Creemos que todo está bien. Y cuando el Señor empieza a hablar, mire, uno, ay Dios mío, si es verdad, todo soy yo. Si es verdad, no era como yo pensaba. Porque el corazón es perverso y engañoso. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Usted conoce la historia. El Señor crea a Adán y Eva. Dios vio todas las cosas buenas, pero hubo una sola cosa que no vio buena. Y dijo, es que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y en Génesis capítulo 3, en el capítulo, tenga ahí el capítulo 3. Aló, sí. En el capítulo 3, bueno, téngalo allí, pero le voy a leer el verso 15 del capítulo 2. ¿Se bajó? ¿No se bajó? ¿Me escucha? Sí. Ok. Verso capítulo 15. Versos 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová diciendo al hombre, fíjate, nótese aquí, al hombre, de todo árbol, escucha bien, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. El Señor le da la instrucción al hombre antes de crear a la mujer, ¿sí? En el verso siguiente dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Carlos se va a casar, por eso me está saboteando. Porque, pero no es bueno que el hombre esté solo, Carlos. No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, creó el hombre, tal, la sacó de la costilla, la cosa. Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, es que yo me imagino a la serpiente, ¿sabe? Diciendo, con que Dios te dijo, no comas de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Le pregunto, ¿el Señor le dijo a Eva que no lo tocara? Eso lo puso mujer al fin. Mujer al fin, eso lo puso, o sea, la Biblia no lo dice. Dice que no coma, pero Eva le agregó que no lo toque. ¿Sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Amén, amén, sí. A los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Feedback, no, feedback, amén. Justamente hoy. No, mentira. Entonces, vemos acá que en la creación, el Señor le da unos parámetros al hombre. Y el hombre, era el deber del hombre reproducirlo en la mujer. Aquí fue el génesis de todo. En Génesis fue el génesis de todo. Porque tú y yo no podemos tener un corazón puro, salvo en Cristo Jesús, por esta situación que estamos viendo acá. Porque la mujer cayó ante la astucia de la serpiente. La mujer cayó ante lo que vino la serpiente a seducirlo. Y ese es el inicio del corazón corrompido. Allí está el inicio del corazón corrompido. ¿Qué pasó en Eva o qué pasó en ellos? Que lo mismo que Satanás hace hoy en día, contigo y conmigo. Lo mismo. Y es que Satanás siempre hace las dos cosas. Satanás siempre hace dos cosas exactamente igual, que fue lo que hizo con Eva y llevó a Adán, porque la Biblia dice que quien pecó fue Adán, no Eva, aunque nosotros la recordamos cada 28 días. Aleluya. ¿Qué hizo Satanás? Satanás vino a cuestionar la palabra. Satanás siempre, amado, vendrá a hacerte cuestionar
la palabra para que tu corazón se contamine. Siempre Satanás vendrá a decirte, no chico, la Biblia es un libro anticuado, ¿para qué tanto? Siempre Satanás va a venir a decirte algo tremendo. Usted sabe que todas las promesas de Dios son condicionadas, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo serás salvo tú y tu casa? Si tú crees en el Señor Jesucristo. Dice, no os afanéis, sean todas nuestras peticiones conocidas, ¿Qué tienes que hacer? No afanarte para que se cumpla la promesa. ¿Y qué hace Satanás? Siempre te va a cuestionar el mandamiento. Le dijo, no chica, con que Dios te dijo eso, no vale, eso no es así, relájate, no. Y siempre vemos en el pecado es ese cuestionamiento constante de la palabra de Dios. Si es entonces en el corazón, Satanás te dice, en la Biblia dice perdona, pero ¿qué te dicen afuera? ¿Qué te dice Satanás? Te dice, ¿para qué vas a ese desgraciado? O sea, ¿para qué la vas a perdonar? Tú tienes valor. Tú vales, no, date tu lugar, ¿para qué la vas a perdonar? Viene a cuestionar el mandamiento. Si es entonces en la sexualidad, el Señor te dice, disfruta tu sexualidad dentro del matrimonio. ¿Y qué te dice Satanás? Fornica, porque es un placer. Viene a hacerte ver la palabra de Dios, a cuestionarte la palabra de Dios, a hacer que tú cuestiones la palabra del Señor. Si es en las mujeres, entonces, ay, ¿para qué me voy a sujetar al esposo? Si es el hombre, ¿para qué voy a guardar mis ojos? Empiezo a cuestionar el mandamiento y obviamente no veo las promesas. Porque a veces decimos, ay, no cuestiones las promesas de Dios, ¿sabes? Que tu familia será salvo, pero ¿el mandamiento? ¿Dónde está el mandamiento? Entonces viene el enemigo a decirte, no puedes tomar la Biblia literal. Viene a decirte esto. Las redes sociales, ¿cuántos usan redes sociales? TikTok, Instagram, Facebook, sí, los shorts de YouTube. Alfredo dice, yo para nada, es una gente consagrada, una gente que no usa nada de eso. @AlfredoRequena13. Satanás siempre va a usar, ahorita, ¿qué hace para cuestionar la palabra? Las redes sociales, ¿sí? Hay varias vertientes, pero ahorita hay dos vertientes muy fuertes, en donde una vertiente es de donde salimos hace ya más de un año, de todo es amor, todo es gracia, ¿sabes? Pacta, entra en esto, lo otro, ¿sí? No, palabras rema, en fin. Y hay otra vertiente muy fuerte, que es esos que saben la Biblia, pero de tapa a tapa. En estos días me topé con un post que se lo mandé a alguno de los pastores. Mano, tú lo lees y tú dices, ¿es verdad este post? ¡Wow! ¡Cuánta razón! Y una cuenta muy, muy conocida en el medio cristiano, que tú lees y tú dices, wow, de hecho, crítica de la otra vertiente, del Evangelio de la Prosperidad y toda la cosa. ¡Qué tremendo esto que está poniendo esta chica! Cuando tú empiezas a ver y lo comparas con la Biblia, está cuestionando la palabra de Dios. Entonces vemos en TikTok, en las redes, para ir avanzando, doctrinas erradas. Lo mismo que hace Satanás, hacerte cuestionar. Mire, yo tenía un predicador que me encantaba, lo defendí hasta hace poco. Me encantaba y yo, ay, no, es que él tiene. Y me topé con un TikTok y yo así. Ok, uno se puede meter la pata y seguramente me meteré la pata ahorita, alguna cosa diré. Pero cuando yo veo, no, esto cuestiona la palabra de Dios. Entonces Satanás siempre va a venir a hacer cuestionar la palabra de Dios a través de personas, a través en tu mente, en tus pensamientos. Y es que ¿por qué es así? ¿Y por qué me tengo que congregar? ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que obedecer? A cuestionar lo que está escrito, ¿sí? Un segundo aspecto que hace siempre, que Satanás hace siempre en las personas para desviar la pureza de tu corazón, para tergiversar esa fidelidad en tu corazón, es que hace que cuestiones la integridad del carácter de Dios. La integridad del carácter de Dios.
la serpiente le dijo a Eva, caramba, ¿cómo Dios no quiere que seas como Él? ¿Sabe? Es ¿cómo un Dios tan bueno permite tanta maldad? ¿Sí? Ahorita con esto del mundial, ¿cómo un Dios tan bueno permite tantas cosas en esos países árabes? ¿Cómo un Dios tan bueno permite que sufras? ¿Cuántos nos hemos hecho? ¿Cómo un Dios tan bueno hace que mi matrimonio, que me casé cristiana, virgen pura, casta, tenga tanta dificultad? ¿Cómo? Y empiezo a cuestionar, ¿de verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios me quiere? ¿De verdad Dios tiene un plan conmigo? Y empiezo a esos atributos de Dios disminuirlos. Porque obviamente cuestiono la palabra y cuestiono lo que la palabra dice de Dios. Vemos más adelante, si seguimos, que Eva cayó en el juego de la serpiente, y esto me voló la cabeza. Génesis 3:17 dice que ellos se sintieron desnudos y buscaron hojas, ¿saben? Y se taparon. Ese fue el primer intento de religión fallida. Vamos a taparnos. Estábamos desnudos, viene Dios, vamos a taparnos. Y el corazón engañoso, el corazón que perdió su pureza, siempre va a buscar aparentar. Siempre el corazón que contaminado va a buscar aparentar. Y entonces es cuando tú le preguntas al hombre, ¿pero te estás guardando? Claro, pastor, claro, o sea, yo, ¿sí? Le preguntas a la mujer, ¿y perdonaste? Por favor, yo, o sea, no guardo plata, menos rencor, ¿sabe? Y es que aquí nos vemos todos regios, lindos, hermosos, pero empezamos a poner hojas. Y nuestro corazón de pronto está lleno de, ¿sabe? De lepra, lleno de situaciones, de enojo, ira, cuestionando la palabra. Y llego aquí y estoy, y aquí ya no se predica como predicaban los pastores, Celis. Y aquí ya no sé qué, y ahora el servicio es a las 9. Y entonces empiezo a perder, me tengo que parar más temprano, y empiezo a perder la pureza de mi corazón. Ya por ahí empezaron a decir amén. Yo digo amén también, me tengo que parar más temprano. Entonces, ¿sabe? Hace un tiempo mi corazón se desconfiguró. Me daba mucha risa porque hace 2 domingos el pastor decía, ay, que diagnora, que la santidad, la cosa. Y yo, ay, pastor, lo que pasa es que yo no le he contado. Yo no le he contado. Mi corazón se desconfiguró a tal punto que empecé a cuestionar. Y ustedes me veían aquí linda y bella y sirviendo, porque siempre busqué mantenerme conectada, pero mi corazón se desconfiguró. Empecé a cuestionar la palabra, empecé a cuestionar la integridad del carácter de Dios. Y entonces, ¿será que tú me llamaste? ¿Será de verdad que tú esto? Y yo me acuerdo que cuando nos uníamos a orar, todos, bueno, yo quiero orar por plata, y yo quiero orar por un milagro, y yo, ay, oren por mi corazón porque está esfaratado. Aquí se acabó lo que se sabe. Yo decía, Dios mío, como yo. Y sabe, yo, obviamente los que me conocen, saben que yo siempre he pregonado lo que estoy hablando hoy. La fidelidad, la pureza, no sé qué. Y yo sentía que yo decía, ¿por qué tengo que luchar contra eso? ¿Por qué mi corazón está así? ¿Sabe? Era como que no quiero que mi corazón, y siempre se lo compartía con las discípulas, no quiero que mi corazón esté así. Y entonces yo servía y me trataba de mantener y tal, pero esperola, con el corazón desconfigurado, con el corazón contaminado, con el corazón que obviamente eso hace que, ya vamos a verlo más adelante, que tú pierdas la relación con hermanos. Empecé a cuestionar hermanos, ¿tú ignoras? Sí, yo, así como me ven muy embarazada y muy linda. Yo empecé a cuestionar, pero eso sí, ¿sabes? Con hojas. Qué bonito, ¿sabes? Y hermano, y no sé qué. Y no era que, muchas veces aparenté, pero de verdad, muchas veces en mis fuerzas, busqué conectarme. Pero entonces vemos en el verso 21 que viene el primer sacrificio.
¿sí? Versos anteriores es lo que estudiamos en Campus Vidas, que se llama el protoevangelio. Esa palabra, esa primera profecía acerca de Cristo. ¿Sí recuerdan los que vimos en Campus Vidas? Que empezamos en enero, cabe destacar. El primer sacrificio, el protoevangelio, ¿no? Cuando le dice el Señor, bueno, vas a la mujer, vas a herirla, sí, vas a pisarle la cabeza, ella te va a herir en el calcañar, en fin. Y vemos que el Señor en el verso 21 dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que existiera esas túnicas de pieles, tuvo que haber un sacrificio. Y el escritor de los Hebreos dice que todo lo que fue en la ley, ¿sí?, era sombra de lo que venía, de lo que iba a suceder. Era una sombra, era un destello de Cristo mismo. Entonces vemos cómo el Señor desde el momento de la creación ofrece esperanza para el corazón desconfigurado. ¿Cuántos tienen el corazón? No levante la mano. Para el corazón desconfigurado, para el corazón contaminado, el Señor ofreció un sacrificio. El Señor ya hay una respuesta. Amén. Y la respuesta está en Cristo Jesús. ¿Qué tal si usted le da fuerte aplauso al Señor? Hablando de esto mismo, para adentrarnos propiamente a breve, este versículo hace varios años voló y ahorita el Señor lo volvió a traer a mi cabeza. Quiero que me acompañe a 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Si quiere, deja allí su Biblia marcada en Génesis. Vamos a hacer ese paralelo entre los dos pasajes. 2 Corintios 11:3. Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios, una gente rebelde, una gente que estaba cuestionando el liderazgo de Pablo. Sí, ya habían recibido una reprensión y Pablo todavía tiene que volver. Yo no entiendo cómo Pablo amó tanta a esa gente, porque hablaron mal de él, dijeron, pecado sexual, disturbios entre ellos, ¿sabes? Problemas entre ellos, condenación, en fin. Pero el apóstol Pablo hablando a la iglesia, hablando acerca de falsos maestros, en el verso 1 dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Dice, sí, toleradme, porque os celo, os anhelo, eso es lo que significa en el original, un deseo intenso con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Mira el verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que Él os ha predicado, o si recibís otro espíritu que Él habéis recibido, u otro evangelio que Él que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y sigue dando algunas enseñanzas, al final le dice, bueno, esta gente se viste como ángel de luz, Esa traducción en la versión, usted sabe que la Biblia tiene diferentes versiones para acercarnos. Unas se acercan más, otras se alejan un poquito más de la versión original del griego. Estos libros fueron escritos en griego. Y en la palabra de Dios para todos, dice que bueno, el mismo sentido, pero esa palabra, esa sincera fidelidad a Cristo, lo traduce como pureza y sencillez. Para que no te extravíes de la sencillez y de la pureza. Y algo que es puro es algo que no se mezcla. ¿Sí? Toda esta semana las discípulas saben, algo que es puro es algo que no se mezcla, porque hemos estado hablando bastante de eso. Algo que es puro es algo que no se mezcla. Algo que es sencillo es algo que es simple, ¿sí? No está compuesto. Eso que es puro no se contamina,
¿sí? Es algo que no se contamina. Cuando, no sé, los ingenieros, el petróleo está puro, es porque no tiene más nada. No sé si eso explota, no sé. Pero, o alguna otra sustancia está pura, es porque no se ha mezclado, no está contaminada. Y ese en el original, es el griego aplotes. Otra versión dice haplotes, que habla de sencillez y pureza, de compromiso. Y a la luz de Corintios, el Señor hoy nos quiere enseñar cómo recuperamos nuestra pureza de corazón. ¿Cómo recuperamos nuestra pureza de corazón? La semana pasada hablamos en Juan 3:16 de ese fundamento. Cuando tu fundamento es Cristo, tu corazón va a estar puro. ¿Cómo recuperamos nuestra pureza, nuestra sencillez? ¿Cuántos quieren ser puros? Recuerden lo que dice Mateo, el puro es el que va a ver a Dios. El puro es el que tiene gracia con el Rey. El puro tiene gracia con los hombres. Y vamos a hacer una antítesis de lo que hizo Satanás, ¿sí? Lo que hizo Satanás hizo que cuestionáramos la palabra. ¿Y cómo yo recupero esa pureza, esa sencillez en mi corazón? Y lo primero es conociendo más la palabra. Cuando yo me acerco más a la palabra. Eva le había agregado algo a la palabra. Eva dijo, no, el Señor me dijo que no toque el árbol. Dios no le dijo eso. O por lo menos las versiones en español no lo traducen así. Eva le agregó algo a la palabra. Eva escuchó eso. Ella conocía o no conocía la voz de Dios. La conocía, pero ella fue seducida por la astucia de la serpiente. Entonces, en esta era digital, claro, al acceso de un clic, tenemos enseñanza, ¿sabes? Tenemos predicaciones, páginas muy buenas, las mismas cuentas de la iglesia que uno ve, ay, ya recibí un mensaje, pero nos estamos olvidando de la verdadera esencia. Y si hubo algo que los pastores en este último año, ¿verdad?, nos dieron hasta con, bueno, casi nos pegan la Biblia por la cabeza, fue en la necesidad de profundizar en la palabra. ¿Cómo tú vuelves a la pureza en tu corazón, amado, cuando te acercas a la palabra? El apóstol aquí le dice a los corintios, le dice, si alguien viene con otro evangelio, te va a hacer apartar de la sincera fidelidad a Cristo. Te va a hacer apartar de la sencillez y la pureza de tu corazón. Si tú en este tiempo no creas convicciones firmes, eso va a contaminar tu corazón. ¿Por qué muchos de nosotros nuestro corazón se desconfiguró meses anteriores? Porque no teníamos convicciones firmes. Tú y yo necesitamos adentrarnos en las Escrituras para tener convicciones firmes. Tú y yo necesitamos, y nos lo decía este viernes en el discipulado, lo decía el pastor, no podemos seguir sacando la Biblia fuera de contexto, a nuestra conveniencia. Cuando aquí Satanás, quiero decirle algo, Satanás usa la Biblia. ¿Cuántos lo saben? Satanás viene y sabe, la mayor tentación siempre te la va a dar con la Biblia. El Señor Jesús, Mateo capítulo 4. Lánzate, que Él te va a cuidar. ¿Sí? Cásate, porque tú lo vas a convertir. ¿Sí? Y empezamos a sacar los versos fuera de contexto. Y me topaba un video, no sé si lo llegaron a ver en Facebook, que decía que esto de la bibliomancia, ¿sí? Cuando abro, entonces una persona, no sé, abrió Señor, háblame hoy, Judas se ahorcó. Por allá Mateo, no sé la cita. Y después entonces, Señor, bueno, creo que me equivoqué, ¿sabes? Me equivoqué, y vuelvo a verlo, ve y hazlo pronto. No, Señor, definitivamente sí, hazlo ahora. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros los hemos hecho? ¿Cuántas veces nosotros, como Eva, en vez de ir a hacer el devocional con el Señor, nos tragamos el cuento del enemigo? Y entonces nos sentamos a hablar con la serpiente, mi amor. Y la serpiente viene y empieza a decirte, no, que
que la Biblia dice esto y tú no, pero está verdad. No. Ahorita una corriente chévere que hay, creo que lo anoté más adelante, no te congregues, congrégate online, porque al final tú eres la iglesia, porque la Biblia dice, creo que es por allá en Pedro, que somos piedras vivas. Y te sientas con la serpiente y tú es verdad. Entonces haces el devocional con la serpiente. Y hasta notas, porque una gente que te va a hacer un devocional bien. Empiezas a anotar empiezas a escribir con la serpiente, sí, es verdad. ¿Para qué voy el domingo? Tal. Pero entonces se te olvida que por allá en Hebreos capítulo 10, ¿sí? El escritor de los Hebreos dice, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ya el día de Cristo se acerca. Mas no congregarte es una señal de apostasía en esta época. ¿Sabe usted? Porque lo dice la Escritura, lo dice, no dejes de congregarte sabiendo que el día se acerca, sabiendo que ya la venida de Cristo está cerca. Cuando yo conozco más la palabra, mis sentidos espirituales son agilizados y mi corazón no va a ser tan fácilmente contaminado, o si ya está contaminado, se va a purificar, porque la Biblia dice que la verdad te hará. Vamos a hacer un ejercicio aquí. La verdad te hará. Y por allá un proverbio dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, mi corazón empieza. ¿Sabe por qué yo no tomé decisiones incorrectas, trascendentales en ese tiempo en donde mi corazón se desconfiguró? Porque Dios no me habló. Porque yo decía, Señor, tú no me has hablado, que me mueva, que salga, que entre, tú no me has hablado. Y como tú no me has hablado, entonces yo no me, en medio de lo esperola que estaba consciente de mi realidad. Y sabía que el problema en gran parte era yo. Entonces, profundizar en la palabra, profundizar en las Escrituras. Necesitamos hacer devocionales más profundos. Y en eso estamos todo el liderazgo. Quiero animarle a hacerlo. A esa dualidad en donde Dios me habla, pero en donde a veces Dios no necesariamente te va a hablar sobre el contexto. Tienes que estudiarlo. ¿Cómo yo sé lo que estaba pasando en Corintios? Porque lo leí, porque lo estudié. ¿Cómo yo sé que ese post que vi, que hermano, créame que se veía bello? O sea, era una cosa, que tú dices, ay, es verdad. Y con cita bíblica, un estudio, ¿cómo es apología? Toda esa broma espectacular, pero fuera del contexto. Entonces, cuando yo me acerco, mi corazón es guardado. Si yo me dejo llevar solo por lo que dice Instagram, ¿qué hubiese pasado? ¿O qué pasa? Entonces, cuando, ay, no, es que yo leí en Instagram que la mujer cae en la congregación. Ajá, pero ¿qué pasaba allí? ¿Por qué Pablo le dijo eso a Timoteo? O es que yo leí en Instagram que los dones, ¿pero por qué? Entonces yo no me puedo tener una vida devocional basada en TikTok. Yo no puedo tener una vida devocional basada en motivadores. No puedo, amado, porque eso contamina tu corazón. Varios de nosotros nos hemos dejado contaminar por lo que hemos visto. Tú tienes que ser más conocedor, más astuto en la palabra. Amén. Para que esa sincera fidelidad a Cristo sea guardada en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Esa segunda antítesis de lo que le hizo, lo que pasó en Eva, es que necesitas, para guardar tu corazón, necesitamos conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. ¿Cómo yo conozco el carácter de Dios? En la palabra. ¿Cómo tú sabes que Dios es bueno? Porque la Biblia dice que Él es bueno. ¿Cómo tú sabes que Dios es fiel? La Biblia lo dice. ¿Cómo tú sabes que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Porque lo dice la Biblia. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, yo voy a conocer el carácter, la integridad del corazón de Dios. Cuando yo me acerco a las Escrituras, yo voy a profundizar en lo que hablamos la semana pasada.
en el sacrificio de la cruz. Y entonces cuando yo entiendo que tan grande amor hubo en la cruz del Calvario por mí, yo decido guardar mi corazón. Es que es tanto el amor de Dios para mí que yo no voy a pecar. Es que es tanto el amor de Dios para mí que yo voy a perdonar a mi hermano. Es que es tanto el amor de Dios para mí que yo voy a mantener esa sincera fidelidad al Señor, esa pureza, porque yo sé quién es Dios. Amén. Porque yo sé quién es el Señor. Cuando yo conozco el carácter de Dios, también voy a conocer el mío. ¿Sabes cuál es el tuyo y el mío? Que somos pecadores. Y que solamente en la gracia somos alguien. Estoy aquí parada solo por la gracia, porque de hecho les estoy contando que esto Dios me lo habló primero a mí y lo viví yo. Solo estamos aquí por la gracia. Cuando yo entiendo el corazón de Dios, cuando yo conozco el corazón de Dios, conozco entonces sus atributos, ¿sí? Conozco que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es Jehová Jireh, que Él es, ¿sí? Charles Spurgeon dijo, quizás creo que lo compartieron hace unos mensajes, dice, Dios es demasiado bueno como para ser cruel y demasiado sabio como para equivocarse. Cuando no puedas ver su mano, debes confiar en su corazón. ¿Qué puede estar contaminando tu corazón, amado? Que las circunstancias te están impidiendo ver el carácter y el amor de Dios para ti. Y cuando no puedas confiar o cuando empieces a dudar, tú tienes que confiar en el corazón de Dios, porque Él es demasiado bueno como para dejarte. Amén. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú dices, como decía Jenny tan lindo, es que me atrapó, me sedujo, me amarró, y lo dijo también Jeremías, el profeta Jeremías, o sea, fuiste más fuerte que yo. Pero ya sabe que esa versión dice, me sedujiste. Otra versión dice, me engañaste. Le dijo Jeremías al Señor, me engañaste. Porque es que el amor de Dios lo atrapó de tal forma que él no podía dejar de hablar. Y a Jeremías le tocó un mensaje un poquito chévere. De hecho lo dicen que es el profeta llorón. Por eso. ¿Por qué será? ¿Cuántos son profetas? No. Amado, necesitamos conocer a Dios en la oración. ¿Sabe? Yo le decía el jueves a las discípulas, lo más importante del servicio, ¿sabe qué es? El tiempo de alabanza y adoración. Porque es lo único que tú le das al Señor. Y eso lo aprendimos hace muchos años con los pastores. Entonces, conocer también a Dios es que podamos hacer el esfuerzo de llegar temprano. Porque es el tiempo en donde yo le doy a Dios. Porque la palabra, ¿para quién es? La ofrenda y los diezmos, ¿para quién es? Al final es para ti, para que Dios te bendiga, para bendecir la iglesia, tal. Los anuncios es para ti. Y el tiempo de alabanza y adoración es para Él. Cuando entonces yo quiero conocer, yo anhelo que llegue el domingo temprano para estar en ese tiempo. Amén. Para conocer en esa adoración constante. Cuando yo sé que soy su hijo. Y como dice esa famosa canción, y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Amén. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Eso va a purificar tu corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor si te sientes amado por Él. Y lo último, para terminar, para que oremos. No lo registran Génesis capítulo 3, pero es una compilación de todo el libro de Corintios, ¿sí? De hecho, iba a sacarlo por capítulo, pero dije, lo voy a hacer muy largo. Pero si lo abra, Proverbios 4:23. Cuando yo estaba en el liceo, recuerdo que yo usaba mucho esta frase. De hecho, usted se mete a mi Facebook y va a ver que una de mis fotos de perfil hace muchos años era una muñequita de mí dibujada con esa frase diciendo, y es guarda tu corazón. Es lo tercero, guarda tu corazón. ¿Cómo tú puedes guardar la pureza y la fidelidad a Cristo, la sencillez de tu corazón? Es guardando tu corazón. Obviamente Eva no lo guardó.
Obviamente. Obviamente la iglesia de Corintio estaba ahí. El apóstol Pablo ahí hablando. El apóstol Pablo ahí diciendo, Eva no cuidó. Y cuando Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana vida. Yo recuerdo que tendría yo 13, 14 años y mis amigos llegaban y yo, ay, guarda tu corazón. No sé qué. Bueno, ahí está Majo, ¿verdad? Majo lo certifica. Majo estudiamos juntas en el liceo, años distintos, pero... Y yo todo lo que decía era, guarda tu corazón y guarda tu corazón. Porque la Biblia enseña que de él mana la vida. A veces no lo guardamos mucho. Como les conté, no lo guardé hace poco. Hace poco se me salió de control, porque es engañoso y es perverso. Pero ese guarda tu corazón es guarda tus pensamientos. Ese guarda tu corazón es guarda tus actitudes. Ese guarda tu corazón es lo que el apóstol enseña en toda esta carta. Y que él empieza diciendo, por ejemplo, en capítulo 1 dice, confía en el carácter de Dios, que Él es el consolador, que lo que estás pasando es para que consueles a otro. Eso es guardar el corazón. Guardar el corazón es, yo creo que la relación entre Adán y Eva vino a vivir una fricción. De hecho, capítulo siguiente, los hijos, ¿qué pasó? Uno mató al otro. ¿Sí? Como consecuencia de que Eva no cuidó la pureza de su corazón. Y guardar nuestro corazón es cuidar nuestras relaciones, amados. Guardar nuestro corazón es tener como parte de nuestro fundamento el perdón. Es tener como parte de nuestra vida el perdón. El apóstol Pablo en esta carta también le dice a los corintios, al que pecó, ya déjalo quieto, perdónalo, sánalo para que Satanás no tome ventaja. Y yo quiero decir, aquí hay muchos de nosotros con cosas en el corazón por nuestro hermano, porque cuestionamos la palabra, porque cuestionamos el carácter de Dios y empezamos a cuestionar a la creación de Dios, al hermano. Y quiero decirte algo, y se lo he dicho hasta la saciedad a mi grupo de vida, a las discípulas, somos pecadores. Se lo hemos dicho a las esposas, donde hay dos seres humanos, hay conflicto. Hay conflicto, hay problemas, va a haber enemistad, va a haber fricción, porque tú en el matrimonio, Gerardo y yo no pensamos igual siempre. Nos vemos lindos siempre, pero no pensamos igual siempre. ¿Por qué? Porque el pecado está, la naturaleza de pecado está en nosotros. Y nosotros vamos a Cristo y es donde podemos resolver el conflicto. Guardar nuestro corazón es que tú cuides las relaciones. Es que tú cuides tu pureza. No por el otro, por ti. No porque el hermano hizo o no hizo, por ti. Por tu corazón, decía mi esposo en estos días, porque te estás tomando tú el veneno de la falta del perdón. ¿Cuántos de nosotros acá estamos argumentados con el familiar, pero aquí mismo en la iglesia, con fulano que me vio así, que no me vio, que sí me vio, que no me tomó la foto, que sí me tomó, que tal, que esto, que lo otro, que ahora como esto, que no sé qué, que porque ahora sí, porque ahora como es líder, porque ahora como es pastor, porque ahora... ¿Cuánto estamos constantemente dejando que en nuestro corazón la serpiente te hable? Ya no te viene a hablar de Dios, te viene a hablar del hermano. Te viene a decir, fulano, mira lo que hizo, porque tú lo vas a... Pues, si él no lo hizo, no lo hagas tú. Viene a mezclar tu corazón con el enojo, con la ira, con el rencor. Entonces empezamos a desviar nuestra sincera fidelidad a Cristo. Y sabe, la iglesia de Corintios, ¿sabe de quién se alejó también? Del apóstol Pablo, que era su mentor. Porque cuando él exhorta en este contexto, después él habla, de hecho, se conoce estos pasajes como la gloria loca, si mal no recuerdo. Porque después le empieza a hablar de, ¿ustedes quieren que les digan quién soy yo? ¿Ustedes quieren que sepan de dónde vengo yo? Pues yo vengo ta.
Y más adelante dice, porque el Señor me dio una grandeza de la revelación y para que mi corazón se me ha dado un aguijón de carne, El apóstol Pablo vivió esto. Cuando tu fidelidad a Cristo se rompe, es inmediato, las relaciones se rompen, inmediato. Ya yo empiezo a sentirme ajeno, es que voy porque bueno. ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente en esa batalla? Voy a la iglesia no porque me voy a encontrar a tú sabes quién. Hermano, nos pasa. Y te voy a dar una noticia y es más chimba. Es chimba la noticia. Tú tienes que trabajar constantemente en tu corazón, pero va a seguir pasando. Porque pecamos, porque tenemos diferencias. Pero tu sinceridad a Cristo tiene que ir por encima. Tu amor a Cristo tiene que llevarte a la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas hablar, necesitas tener cuentas cortas, necesitas cuidarte del chisme, de la murmuración. Mira, ¿sabe quién sabe las consecuencias de la murmuración? Esta que está aquí. Ay, mi hermano, me llevé palo yo. Los que tienen más años se acuerdan de un par de eventos y vicisitudes. El pastor se ríe porque me remonté a uno extranjero. Mano, la murmuración trae consecuencias. Eso desvía tu pureza. Desvía tu pureza. El apóstol Pablo dice en Tito, dice, para el puro todo es puro. Y es cuando tu corazón está contaminado, es que tú empiezas a ver todo como contaminado. ¿Sí? Cuando tú estás lleno de amor, todo lo ves con amor. Yo sé que en la iglesia tenemos fallas. No lo vas a saber. Pero como yo amo esta casa, yo procuro que esa falla, yo ser parte activa de la solución y no del problema. Yo sé que por lo menos hacen falta ventiladores. Quiero ser parte de, pero no vengo a quejarme, pastores, no hay ventiladores. No, vamos a, y se lo he dicho a las muchachas, la saben, ¿qué tal que si nosotras reunimos y compramos uno y se lo he dicho al equipo, vamos a ver qué hacemos para pureza? No es que, pero hermano, pureza, eso es ser puro, eso es no dejarte contaminar con la serpiente. Pureza es que tus sentidos espirituales estén activos. Pureza, ¿sabes qué? Es que están contando un chiste y como para el puro todo es puro, tú sabes que ahí no hay pureza. Y te das la media vuelta. Es que están hablando mal de tu jefe y como ahí no está el Señor, tú te das la media vuelta. Pero para el que no es puro, para el corrompido, dice el apóstol en Tito, dice, para el corrompido todo está contaminado. Entonces ese que dice eso, ¡ay! Que dice algo, ¿sabes? Ese refrán popular, ese chinazo, la cosa, ¡oh! Más de una vez me pasó en la universidad. Mijo, yo no estoy hablando de eso. O sea, es tu mente que está corrompida. ¿Sí? Es el que cree. Se pasa tirando punta por estado de WhatsApp. Hermano, no haga eso. Eso no es puro. Háblelo con la persona. Fulano, me hiciste esto y esto. Entonces, ¿sabes? Uno empieza a montar. El amor de Cristo en la iglesia es lo más importante. Levante la mano, ¿quién ha tirado algún punto? No levante. Pureza. Nos desviamos de la sincera fidelidad a Cristo. Pureza es congregarnos. Pureza es tener en orden tus prioridades. Pureza es discernir, porque dice el verso 14 ahí, en verso 15, en 2 de Corintios 11, dice que esos apóstoles, esos profetas se visten, dice Satanás se viste como ángel de luz y tú te estás tragando el cuento, tú te estás, y no, es más, yo ponía en estos días un estado, no era una punta, era de verdad, que decía, cuando hablo como Jesús todo el mundo me quiere seguir. Lo dijo un cantante cristiano. Pero cuando camino como él, me quieren matar. Porque en una empresa uno dice, oye, hay que ser sincero, hay que ser íntegro, ¿sabes? Hay que hacer las cosas bien. Eso suena
una conferencia, una cosa, vamos a traer, sí, invitamos a Jessica a la empresa para que hable de las relaciones y tal, lo decimos, lo enseñamos, tal, la pureza y tal. Pero cuando llega el momento al jefe, a los dueños de la empresa, a hacer lo que le toca hacer, vamos a evadir un poquito de impuestos. Vamos a dejar de pagar esto. Ahí hablo como Cristo, pero cuando me toca actuar, no, y el jefe de pronto dice, no, vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué quieren? Asesinarte, crucificarte. Mire, y la paloma anda por ahí. No es nada, solo que está chalequeando la paloma. Entonces, tú y yo necesitamos esa pureza. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, esto me voló la cabeza, me la voló. Acompáñame a 2 Corintios 8:2. ¿Sabe? Esto yo dije para el grupo Vida, dije, ¿lo comparto? ¿No lo comparto? Sí, lo voy a compartir porque, bueno, es más interno, tal. Cuando empecé a hablar, fue muy gracioso porque todas las muchachas, sí, a mí me ha pasado. Yo soy la que está de un lado y la que está del otro. Sí, esto. Y fue como, era el Señor que quería que dijéramos esto. Y yo creo que es el Señor que también quiere que sepas esto. Primero, es 2 Corintios 2. 2 Corintios, verso 8. Capítulo 8 es la cosa. Capítulo 8. Dice, bueno, el apóstol Pablo viene hablando en un contexto de generosidad, de dinero, de finanzas. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se has dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. El apóstol Pablo aquí elogiando la generosidad de la iglesia. Cuando habla de esa palabra, dice las riquezas de su generosidad. En el griego es la misma palabra que se usa cuando habla de fidelidad a Cristo. Cuando en griego la palabra aplotes se usa para hablar de fidelidad, de sencillez, de pureza y de generosidad. ¿Cómo tú guardas tu corazón, amado? Cuando tu corazón está lleno de generosidad. Cuando tu corazón hay pureza en esta área, en el área financiera. Y no lo voy a decir no voy a levantar una ofrenda ni mucho menos. Lo voy a decir porque es algo que el Señor quiere hablar. Es algo que el Señor a mí, yo hace poco leyendo Corintios estudiaba. Y cuando leí esto, o sea, literal fue, Dios mío, y esto es lo mismo que tú has venido hablando al liderazgo, a nosotros. Cuando en 2 Corintios el apóstol elogia eso, le está diciendo, ustedes son fieles, ustedes son puros. Y muchos de nosotros hemos perdido la pureza en esa área, por mal manejo, por mala administración, por pecado. Diga conmigo, por pecado. Porque hemos hecho lo malo en esta área. Hemos dejado, sí, de ser generosos con la casa de Dios, pero hemos también dejado de cumplir compromisos en nosotros. Hemos dejado también de que nuestro testimonio vaya enlazado a eso. Y hoy el Señor te dice, ser puro es que también sepas guardar tus finanzas. Ser puro es que también un día del Señor diga de ti como lo dijo a la iglesia, elogio tu generosidad, elogio tú porque das, por lo menos la Reina Valera dice, en riquezas de su generosidad. Habla del corazón. Amados, la generosidad no es porque tengas plata. La generosidad, el dar una ofrenda, un diezmo, como tú quieras llamarle, no es, diga conmigo, no es porque tengas plata. Aquí hay hermanos que sin nada, bendicen a otros. Yo recuerdo una Javierlis, creo que salió ahorita.
Mano, en la época más difícil de Javier Lee. Yo le decía, eras pobre, y hace poco le decía, eras pobre, hermana. Ella llegó siendo rica a la iglesia, lo que no conocen tu testimonio, ella tenía bastante plata. Después vivió un tiempo muy duro. Y yo recuerdo que Javier Lee llegaba con una bolsa del CLAP y con su corazón puro. Mano, me daba a mí, que yo, o sea, le daba a los pastores y después me daba a mí. Siempre, y mi esposo es testigo. En el tiempo más duro, eso es pureza. Pureza en el corazón no es que tengas, amado. Pureza en el corazón no es que estés quejándote que esto, no, es que tu corazón esté lleno para bendecir a otro, es que estés pendiente del hermano. ¿Qué necesidades tiene el hermano? Es que estés pendiente de fulano, oye, a fulano le hace falta, ¿sí? Esto, voy a bendecirle. Pureza es que pagues tus deudas. Pureza, amado, es que cuides tu área financiera, es que te cuides de la avaricia, es que te cuides del egoísmo. Pureza es que Satanás, Génesis capítulo 3, dice que Eva vio lo que era bueno y agradable a sus ojos. Cuando tu corazón se contamina, para que oremos, cuando tú empiezas a ver solo lo que es bueno y agradable a tus ojos. Cuando tú dejas de mirar la esencia misma de lo que estás haciendo. Y lo decía la pastora Meli, que me ministró tanto. 1 Corintios 13. Cuando tú haces las cosas sin amor, entregas de tu ofrenda sin amor, pagas tus deudas aún sin amor. A nadie le gusta, nos gusta pedir prestado, pero no nos gusta. Cuando tú das la cara, yo tengo deudas y aquí con varios. Uno es el pastor Jonathan, no le diga. Pero yo le doy la cara. Eso es pureza. Eso es pureza. Póngase de pie. Porque yo creo que este es un tiempo para que tu corazón se vuelva al Señor. Para que mi corazón se vuelva al Señor. Y como decía Jenny en el testimonio, y nos lo ha dicho el pastor en este tiempo, yo creo que no es casualidad aún la canción. Amado, necesitamos volver al primer amor. Porque sabe, cuando estoy en el primer amor, soy puro. Porque cuando estoy en el primer amor, lo único que quiero es comerme la Biblia. Veo, ¿qué le hace falta al hermano para bendecirlo? Cuando estoy en el primer amor, quiero conocer más de Dios y cómo es qué es eso del bautismo, qué es eso de conexión vital, qué es eso de lo que tú dijiste del protoevangelio, y lo anoto. Cuando estoy en el primer amor, hay un anhelo ardiente en el corazón por el tiempo de alabanza, de adoración, por llevarnos a la banda para la casa. Cuando estoy en el primer amor, mi carácter está controlado en Cristo Jesús. Y todo lo demás, mis relaciones. ¿Sabe? Ayer, antes de sacar el mensaje, tuve un tiempo, una fricción, y no van a creer con quién la tuve, con Andrés Daniel. Ay, lo quería llevar a la cruz. Mano, ¿y qué hice? Me metí a orar. Y en eso el papá salió. Ay, Señor, ayúdame a ser buena mamá. Y estaba sacando el mensaje, terminando de sacar el mensaje. Ayúdame, Señor, ayúdame. Hermano, porque en esas cosas perdemos la pureza de corazón. Y yo, hijo, Dios está formando la pureza de corazón contigo. Entonces es un tiempo para el primer amor. Es un tiempo para muchos de ustedes, cuando les conocimos, hermano, un corazón tan lindo. Y las circunstancias, los problemas, las relaciones han corrompido. Hoy que le puedas reconocer delante del Señor y decirle, necesito volver a eso. Necesito arrepentirme. Amén. Allí cierra tus ojos. Y empieza a orar. Yo puedo orar, amado. Yo puedo dirigirte en la oración, pero si tú no tomas la decisión, mire, de aquí vamos a salir chévere.
Pero si hoy tú tomas la decisión y ahí en tu interior empiezas con tus palabras, con tus propias palabras, sin muchas palabras rebuscadas, empiezas a decirle: Dios mío, ¿qué me pasó? Como dice Apocalipsis 2, ¿en qué momento caí? ¿Dónde caí? ¿Cuándo mi corazón se dejó contaminar? ¿En qué momento mi corazón perdió la pureza, la nobleza? ¿En qué momento dejé que mi corazón tuviera tropiezo con el hermano? ¿Cuándo empecé a dudar de ti, Señor? Hoy te pido que me perdones. Empieza reconociendo porque has cuestionado la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos cuestionado en los últimos meses la palabra de Dios. Has cuestionado lo que se te ha enseñado. No es que has buscado con corazón, no. Es que lo has cuestionado. Has cuestionado lo que Dios te ha dicho. Muchos otros has buscado como ponía ese ejemplo, a tu conveniencia. Tomando decisiones, pero sentado y hablando con la serpiente. Allí cierra tus ojos. Si tú quieres poner tu mano en el corazón, levantarlas, arrodillarte, eres libre. No te voy a decir lo que tienes que hacer. Solo quiero animarte, instarte a decir como el apóstol Pablo: me temo que a muchos de nosotros la serpiente con astucia ha corrompido nuestro corazón. Me temo que nos ha alejado de la sincera fidelidad a Cristo, de la sencillez y pureza. Otros viviendo circunstancias tan fuertes. Y el Señor no ha sido tu paz, hermano. Hoy dile: Señor, reconozco que he cuestionado tu carácter. La esencia misma de lo que tú eres. Amor, paz, rectitud, sí, lo he cuestionado. Allí en tu lugar empieza a tener un tiempo con Dios. Empieza a decirle: dile: Señor, dame un corazón sencillo. Señor, líder, dile al Señor: dame un corazón sencillo. Amado, muchos que han dejado su liderazgo, que han renunciado al llamado indirectamente, dile: Señor, he dejado contaminar mi corazón porque he cuestionado que tú me llamaste. Señor, he perdido la pureza en mi corazón porque dejé de hacer tu obra, porque me dejé de cosas, me llené. Hoy hazme de nuevo, dile: lávame. No hay nada que la sangre de Jesús no limpie, no lave, no restaure. Porque la Escritura lo dice, que si tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Señor, no hay nadie más fiel que tú. Enséñanos. Y allí con esta canción puedas hacer una oración en tu interior. Puedas hacer una oración desde lo más profundo de tu ser. Ahí empieza a confesar tu pecado. Confiesa que ha contaminado tu corazón.
Dile. Para un nuevo comienzo necesitas un corazón puro, amado. Allí levanta tus manos y que esta sea una oración. Dile, Señor, haz un pacto con Dios allí, tú y Él, un compromiso en donde le digas, Señor, necesito volver a la oración, a la palabra, a lo básico, a lo sencillo. Levanta tus manos y dile, dame un nuevo comienzo, Señor. Dile, dame un nuevo comienzo, Señor. Mi corazón necesita un nuevo comienzo. Mi pensamiento, mis actitudes. Espíritu de Dios, convence de pecado. Allí toma decisiones. Si tienes que hablar, si hay cosas en tu corazón que tienes que hablar, que hoy tú salgas allí. Si tienes personas a quien perdonar y pedir perdón, que allí tú puedas traerlo a memoria y decir, yo voy a hacerlo, de esta semana no va a pasar. Si tienes cosas pendientes, deudas, da la cara esta misma semana, hermano. Si has dejado de tu vida devocional, empieza y toma la decisión hoy. Di, Señor, me acerco. Quizás la pureza hoy, la decisión es que tienes que usar menos las redes. Dejar de escuchar a tal y fulano y escuchar más la voz de Cristo. Allí toma las decisiones en estos segundos que tengas que tomar. Amén.